Las 7:31 minutos de la mañana, vamos con ese primer análisis de hoy viernes, como siempre con Ignacio Baquiano, Country Manager en Iberia del Everest. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días. Bueno, no sé por dónde empezar, la verdad, porque está todo esto tan animado, tan movido, esta fiesta que tenemos en la tecnología, esta fiebre que tenemos con la tecnología, euforia en las bolsas, anticipando o confiando en ese acuerdo en Irán, esos máximos anoche en Wall Street, esas subidas que tenemos esta mañana en Asia. ¿Qué está pasando, Ignacio? ¿Le están perdiendo las bolsas el miedo a la inflación, que sigue siendo también la protagonista? Sigue estando el foco ahí, la inflación presiona, la inflación sube, pero a las bolsas les da igual, ¿no? Euforia absoluta. Fíjate, como decíais en titulares, ¿no? Los tres principales índices de Estados Unidos, el nuevo récord histórico, y claramente el mercado mirando hacia esa geopolítica que se solucione el conflicto con Irán, obviando o mirando hacia otro lado con esos datos de PCE de inflación ayer, como bien decías, y mercado, tecnología de nuevo subiendo en esos máximos. El Nasdaq está casi en 27.000 puntos, apuntando ya a esos 30.000 o por encima, y la verdad es que asusta un poco viendo ciertas valoraciones. Claro, ese dato de PCE fue el protagonista de la jornada de ayer, esa subida hasta el 3,8% en el mes de abril, la subyacente 3,3%, en línea con lo que se esperaba, pero aún así es una subida importante respecto a marzo. ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo valoras? Bueno, yo creo que es un dato negativo, aunque fuera un poco en lo estimado y como que el mercado prevé o piensa que se va a parar en estos niveles y se soluciona el conflicto. Y aunque el Brent lo tenemos hoy a $91, yo creo que va a tardar tiempo en bajar, incluso creo que podremos ver de nuevo cotas de $100, incluso superándose el conflicto. Hay muchas reservas estratégicas que reponer, más demanda que habrá, y por tanto veo difícil que baje mucho ese precio de barril, al igual que están subiendo otros commodities, otras materias primas. También creo que el petróleo va a tardar en bajar, pero esos resultados, sobre todo ayer, de empresas de software que volvían, digamos, a recuperar, porque durante todo el año con la amenaza de la IA habían sufrido caídas. Ayer el ETF principal de software subía un 10%, con esos resultados el miércoles de Snowflake, que Mm. subía en bolsa ayer un 36%, y animando a todo el sector software y al mismo tiempo acompañando todo el sector de semiconductores. ¿Cómo se explica eso, Ignacio? ¿Cómo se explica esos movimientos que vimos en bolsa ayer con compañías importantes? Porque estamos hablando de subidas de Snowflake de más del 30%, Dell que viene subiendo hoy en After Hours casi un 40%. Son movimientos propios, con perdón, de chicharros, pero estamos hablando de compañías serias, compañías importantes. ¿Qué está pasando? Absolutamente exagerado, como bien apuntabas, el tema de Dell, un 40% en cierre de mercado. Es verdad que esos servidores de IA de Dell habían subido un 757% las ventas respecto al año anterior, y batía con creces los estimados que tenían los analistas. De hecho, para todo el año ingresos daba un 16% más que los estimados medios. Pero esa subida un 40% como que es exagerada cuando ya el valor había venido subiendo un 180% en los últimos 12 meses. Por tanto, mucha exageración, y parece mentira como que los analistas o que el mercado esté viendo estas sorpresas tan grandes, como si hubiera, digamos, una distorsión tan grande entre estimados y lo que está saliendo Claro. de resultados. Por tanto, euforia, y como te decía, yo creo que el Nasdaq sí va a llegar a esas cotas de 30.000, 31.000, pero como que poco a poco se va barruntando cada vez más esa burbuja, recordando al año 2000, y digamos que vivimos en esta euforia y que cualquier cosa puede pinchar el globo. Claro, ¿tú crees que se puede pinchar ese globo, Ignacio? No sé si antes o después, o tal vez nunca, pero la duda está ahí. Yo creo que es una cuestión de tiempo, y es verdad que los resultados están acompañando y cada vez las compañías suben más estimados, y estoy aquí hablando de tecnología y parece que eso va a continuar, pero tenemos ciertos, digamos, riesgos posibles a los que el mercado no está viendo. Si pensamos que esa inflación va a bajar, yo creo que lo va a tener muy difícil. Es verdad que el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, ahora ya no habla de ese dato favorito de los anteriores presidentes, de Jerome Powell, ese
PCE, el subyacente ahora está hablando de la media recortada del PCE, es decir, que los datos más volátiles en precios no se tengan en cuenta. Esa Fed de Dallas, que el dato sí que venía un poco mejor del mes anterior, 2,3% respecto al 2,4%, quitando, digamos, esas partes más volátiles, lo que han podido subir, por ejemplo, con aranceles o con no ya solo energía y alimentos, como era la subyacente, sino otros datos del PCE, y por tanto, como que esa nueva dialéctica o ese nuevo mensaje haga posible su filosofía de querer bajar tipos, pero creo que lo va a tener complicado y que la Fed, en cierta forma, está cada vez más dividida y que necesita mayoría de votos para seguir bajando tipos o poder bajar tipos que ya el mercado ni siquiera lo tiene en cuenta como posibilidad. Añado, Ignacio, si me permites, un ingrediente más a esta cocción de posible burbuja, el tema de Anthropic y esa nueva mega ronda de financiación que le da una valoración histórica, hablamos de casi ese millón, está en 965.000 millones, hablaríamos de los 1.000 millones, perdón, no del millón, superando por primera vez a OpenAI en la historia. ¿Esta carrera cómo la estás Sí, viendo? sí, yo ahí la verdad es que siempre hablo de trillones americanos y es verdad que eso confunde un poco al Sí, inversor europeo o al oyente europeo, pero sí le estaban dando una evaluación de $1 trillón americano a Anthropic. También OpenAI está acelerando esa UPV. Tenemos también el 12 de junio la de SpaceX que se SpaceX. está diciendo, se está hablando de 2 trillones. Es decir, todo eso acumula más euforia en mercado. ¿Por qué? Porque como que se está expandiendo el trade de la IA a muchos otros sectores con estas OPVs que sí que son de la IA, no SpaceX, pero se está hablando también de computación cuántica. Es decir, hay muchas cosas como que el dinero sí está fluyendo, pero eso creo, en mi opinión, que puede hacer explotar el globo como pasó en el año 2000, donde cualquier cosa que tuviera un .com, cualquier cosa que tuviera relación con Internet subía sin mirar los, digamos, beneficios. Es verdad que el mercado en esta ocasión sí está mirando a esa demanda en semiconductores y en tecnología, pero en algún momento se puede parar. Claro. Te tengo que preguntar también por otras compañías que fueron noticia en el mercado. Claro, son mucho menos llamativas comparado con lo que estamos hablando, con la tecnología, con los subidones de Snowflake, con el subidón de Dell. Costco, por ejemplo, presentaba ayer cuentas. Bueno, ni fu ni fa. Importante para ver cómo está el consumo, ¿no? En Estados Unidos. Así es, porque es un gran indicador del consumo y es verdad que sus comparables subían un 10% respecto al año pasado, pero fíjate que caía en mercado durante la sesión un 0,8% y luego Nada. en mercado de cierre ya con los resultados fuera subía un 0,76%. ¿Qué pasa con Costco? Que es un valor de consumo y que está cotizando a PER 53, cuando tenemos Nvidia cotizando a PER 25. Es decir, que hay muchas compañías en sectores mucho más tranquilos que no es tecnología cotizando a múltiplos muy altos y eso es un Mm. riesgo y lo estamos viendo en Costco, que es una gran compañía, me encanta, digamos, el valor y su ejecución, pero ya tiene unas valoraciones un poco de locos y lo estamos viendo que lleva estancada en los precios por debajo de $1.000 durante relativamente bastante tiempo. Ponemos las luces largas, terminamos mirando Ignacio a la semana que viene. Se va acercando la Reserva Federal, aún quedan un par de semanas, 15 días, pero habrá otras cosas que llevarse a la boca, ¿no? Así es, todos tenemos esa primera reunión de la Fed porque también vendrá ahí el dot plot, es decir, que digan un poco previsiones de inflación y todo ello va a tener que subir respecto a la anterior reunión. Veremos también esa posible disensión entre unos miembros y otros, ese interés que tiene Kevin Watts por bajar tipos, a ver quién le puede acompañar, aunque el mercado ni siquiera está dando esa visión de que puedan bajar tipos este año. Y realmente dato importante la semana que viene, el dato de desempleo que saldrá el viernes, el 5 de Ah, junio, veremos ese dato que también va a ser muy relevante. pero se va calentando o no la subida de tipos, Ignacio. ¿Cuánto de cerca la ves tú en junio después de que hayamos oído esta semana a Lisa Cook, a Cascari, a Musalén y me dejo otros pocos? Yo creo que en junio la Fed ese 16-17 no va a subir tipos, pero sí se está diciendo ya que en Europa el BCE va a tener que subir tipos al 2,25%. Y me hacía recordar mirar cuándo han sido los tres bancos centrales, digamos, más importantes, europeo, americano, la Fed y el Banco de Japón, que subieron tipos en el mismo semestre fue en 2007, es decir, justo anticipado a esa burbuja inmobiliaria y esa gran caída que hubo con el colapso de Lehman Brothers y otras empresas. Se va acercando la fecha. Ignacio Baqueano, Country Manager en Iberia del Everest. Mientras tanto, nos divertimos y miramos a la tecnología. Que vaya muy bien el viernes. Buen negocio. Muchas gracias, Rubén. Buen fin de semana.